Y vamos por otro vlog. El día de hoy vengo con mi amigo el padre Javier Caballero, un gran conocedor de Roma. ¿Por qué conoce tanto Roma? Estuve viviendo aquí casi 15, 16 años. Muchísimo, yo solamente estuve 7. Entonces vamos a ir descubriendo algunos tesoros de Roma, así es que no se lo pierdan. Y veníamos caminando para ir a la iglesia que vamos a visitar hoy y nos encontramos con esta otra iglesia y dijimos, bueno, pues vamos a conocerla. Dice arriba, Santa Ágata. ¿Ya la conocía, padre? No, primera vez. Sí que será una sorpresa también para mí. La verdad es que siempre en Roma hay sorpresas. Vamos a ver qué hay por aquí dentro. Aquí vemos la imagen de Santa Ágata. Santa Ágata nació en Catania, es una de las santas mártires más famosas de la antigüedad cristiana junto con Inés, mártir de Roma, y Lucía, mártir de Siracusa. Según la tradición, fue martirizada en el 251 en la persecución del emperador Decio. Particularmente solemne es su celebración en Catania y aquí en Roma cada año el 5 de febrero. Realmente esto de Roma es impresionante. El padre viviendo aquí esos 16 años y ni siquiera conocía. Bueno, siempre hay sorpresas, ¿no? Hay que descubrirlas y hay que seguir maravillándose de esta bellísima ciudad. Estamos ubicándonos porque estamos un poco perdidos. ¿Qué hay ahí atrás? Tenemos el Coliseo, una de las grandes maravillas de esta ciudad. Pero no vamos al Coliseo, vamos a una iglesia que se llama San Pietro in Vincoli, que en español es San Pedro encadenado o en cadenas. Bueno, y vamos a esa iglesia porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos y de manera especial aquí en Roma. Vamos a hablar sobre el Papa. ¿Quién es el Papa, padre? El Papa es la cabeza de la iglesia, esa piedra sobre la cual Jesús quiso edificar su iglesia. Como sabemos, San Pedro llegó aquí a Roma, dio testimonio de su fe y murió por Jesús mártir. El Papa que obviamente hoy es Francisco, ayer fue otro, mañana va a ser otro. Lo que importa no es quién ocupa ese cargo, sino a quién representa, a Jesús. Claro que no todo en Roma es arte clásico. Y es que, como decíamos, lo que importa del Papa no es la persona del Papa, sino a quién representa, y representa a Jesús. ¿Cuál diría usted que son las características del Papa, como figura, obviamente? Bueno, el Papa da unidad a la Iglesia, nos reúne a todos en torno a una figura, nos da certeza también, seguridad en nuestra fe, y también creo que ese ser pastor, que cuida, reúne a todas sus ovejas esparcidas por todo el mundo. Es una sensación muy especial estar en Roma, sentir la catolicidad y la unidad también en torno a la figura de Pedro. Esa catolicidad que significa esa universalidad es impresionante. Y decíamos el padre y yo que hemos vivido aquí varios años, Roma ahorita no está tan llena como otra época por el tema de la pandemia y sin embargo se sigue viendo gente de todas partes y creo que sorprende también un montón ver religiosos, sacerdotes, religiosas de todas partes, ¿no? De todos los continentes, de todas las lenguas, de todos los hábitos, de todas las congregaciones. Realmente una experiencia bien hermosa. ¿Y todo por qué? Porque aquí vive el Papa, ese garante de la unidad. Y ahora vamos a subir esas escaleras porque detrás de ahí se encuentra la iglesia. Así que vamos a caminar y a subir. Espero que todos tengan buena condición física. Ya le dije que le baje el ritmo arriba, porque trae un ritmo que parece que tiene que llegar a misa ahorita.
El arte expresa la humanidad y refleja al ser humano. Aquí refleja uno de los aspectos de toda nuestra historia, de una manera especial de nuestra historia y de nuestro tiempo. Estaba desnudo y me has vestido. Aquí vemos esta iglesia de esta persona pobre, que no es cualquiera, sino que es Jesucristo. Ahí vemos cómo tiene esas llagas de la cruz en manos y en pies. ¿Qué haces tú por los pobres, por los necesitados, por los desnudos y los hambrientos? Nos encontramos a punto de entrar a esta iglesia donde veremos las cadenas que tuvieron preso a San Pedro. Pedro estuvo prisionero muy cerquita de esta iglesia una vez que viene desde Israel para dar testimonio aquí en Roma de Jesús. Cada uno de nosotros como católicos estamos llamados también a ser testigos de nuestra fe, a testimoniar nuestro amor por Jesús y por los demás. Y vamos entrando aquí debajo del baldaquino. Tenemos precisamente estas cadenas en las cuales la tradición nos dice que San Pedro fue encadenado. Este Pedro que dio testimonio de su fe a través del martirio y también de la prisión. El Moisés es una escultura de mármol blanca encargada en 1505 y realizada entre el 1513 y 1515 por Miguel Ángel. Está centrada en la figura bíblica de Moisés, que junto con David es uno de los personajes que más aparecen en la Escritura. Originalmente fue concebida para la tumba del Papa Julio II en la Basílica de San Pedro y finalmente fue colocada en esta iglesia de San Pietro in Vincoli tras la muerte del Papa. Es una obra maestra que representa una figura fundamental dentro de la Sagrada Escritura y un gran modelo a seguir de obediencia y docilidad al plan de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. En Roma son típicos estos cafés en las calles, donde no solamente vienen turistas, sino también gente de aquí mismo de Roma. Italia también es Casa del Cinquecento, llamado así también Zapatito, estos coches pequeñitos. No hay mucho espacio para estacionarse. Esta iglesia de San Pedro en Cadena, San Pietro in Vincoli, nos enseña un aspecto muy especial del Papa. ¿Cuál es, padre? Creo que sobre todo vemos el valor del testimonio. Pedro, siendo mayor, recibe esa invitación de Jesús de venir a testimoniar su fe, su amor a él, a esta ciudad, y lo hace hasta el extremo, siguiendo las mismas huellas de Jesús, dando su vida por él y por los demás. El Papa, sucesor de Pedro,
está llamado también a dar testimonio a lo largo de todo el mundo, a cada uno de nosotros como católicos, de lo que significa seguir y amar a Jesús. Y no es nada fácil, ¿eh? Porque uno dice, bueno, es el Papa y él sabe y él puede. Pues es el Papa, pero es un hombre como tú y como yo que tiene sus miedos, sus temores, sus dudas, pero que tiene sobre todo su corazón puesto en Dios nuestro Señor, y eso es lo más importante. Así es, al igual que en la época de Pedro, hoy también el Papa y cada uno de nosotros no tiene fácil ser testimonio del amor y de la fe en Jesús. Pero por supuesto que vale la pena, y el mundo necesita de testimonios como tú y como yo, de la fe y el amor a Jesús. Y aquí atrás tenemos este lugar tan increíble que es el Coliseo, donde tanta gente dio testimonio precisamente de su fe. El Papa entonces es alguien a quien tenemos que encomendar mucho para pedirle a Dios su fuerza. Ojalá que fruto de este vlog todos le encomendemos de verdad, de todo corazón, sobre todo en la Eucaristía. Claro que sí, conozcamos al Papa, recemos por él y fomentemos mucho el amor, el cariño también hacia él. ¿Dónde lo pueden seguir, padre, usted? Me pueden seguir en Instagram, en @Padre Javier Caballero, en Facebook, Padre P. Javier Caballero, y en Twitter, @CaballeroPadre. Apunten eso porque está muy distinto. Allí nos vemos. Dios les bendiga.